Sí, no, mi duda acá, viste que te pide el punto con mayor tensión tangencial. Y nosotros yo lo que supuse es que la tensión por torsión es constante en cada rectángulo. Eso está bien, porque si no me daría como que tengo una tensión acá en un borde libre. Oíste, cuando Luis explicó lo de San Benant, había dicho que es máximo en el medio y que después lo asumíamos lineal. No sé si... Eh, Hay que ver, sí, hago un paréntesis, estaba por dibujar las tensiones. La tensión por torsión es lo que hace este más lo que hace el corte por esta distancia, Sí, medida sí. perpendicular al corte. No sé cuál le gana, porque van en sentidos contrarios. No, le gana el MT. MT gana, si gana MT, te queda para allá. Y te queda así, y este valor de tau es igual a este valor de tau, porque el espesor es constante. Este E es igual a este E. Este es igual a este. Y por eso los tau son constantes. Si no serían, o sea, el tau constante no, serían este tau sería distinto a este tau. En este caso particular, esos dos taus debido a MT, los taus máximos del ala son iguales a los tau máximos del alma. Sí, eso sí lo entendí. La pregunta es si yo puedo decir, a mí me había dado que el punto más solicitado era uno acá. Y yo acá puedo suponer que el tau, o sea, que el tau este de torsión es constante en todo el alma y en todo el ala. Ah, sí, 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 o sea, este tau en toda esa longitud es el mismo. Ah, perfecto. ¿Por qué no podrías? O sea, no entendí la No, pregunta. porque cuando Luis explicó lo de torsión había dicho que en los puntos libres del rectángulo no teníamos torsión y que el máximo era en el medio. Y para todo lo que Sí, vimos para torsión, que como era solo torsión, no importaba dónde era, sino dónde estaba el máximo. y se lío. Sí, te entiendo. Déjame volver a abrir esto que toqué el botón incorrecto y me fui de la presentación para hacerte el dibujito. Cambiar. Eso vale, pero eso que me estás comentando lo había explicado para un rectángulo no de dimensiones infinitas. Es decir, si yo tengo un rectángulo que vale 10 por 20, 10 por 40, lo que quieras, el tau acá, para empezar, no es lineal, sino que tiene esta forma loca, y el tau acá en realidad es más chiquito. Eso vale cuando tenemos un rectángulo poco alargado. Cuando tengo un rectángulo alargado, el tau acá y el tau acá es siempre igual. Este es tipo de cuestiones que les dijo Luis que este tau max es más grande que este tau 2, sucede porque me acerqué al borde. Entonces, formalmente, cuando yo sí me acerco al borde, acá arriba tengo un valor muy chiquito. Pero acercarme al borde es en el entorno del espesor del perfil. Este tau y este tau son iguales, y este tau sigue siendo igual. Esa diferencia que te explicó Luis de esto es cuando te acercás al borde proporcional más o menos al espesor de tu rectángulo. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Listo. Felipe, Para nosotros, si me paro en el punto este punto tiene tau 0, y si querés ser estrictamente formal, hasta que no te alejaste un espesor, no llegás al tau que calculás, pero no tenemos tanta bola con eso. Si me estás diciendo, si me querés decir que este punto tiene el tau igual al tau max, yo te lo tomo como bien, eh, pero formalmente tenés que alejarte un espesor. Lo que sí nadie te va a tomar como bien es decir que la esquina tiene un tau. La esquina tiene un tau, está mal el ejercicio. O sea, Listo, mal perfecto. ejercicio es, haces todo bien y pones un tau en la esquina, tenés un 2. Perfecto. ¿Había otra pregunta? sí, la tensión esa tangencial máxima que te piden entonces sería el punto donde más grande te dé la suma de los dos, la tensión por los dos cortes más la de Salmenant. Claro. Tenés que calcular las tensiones por los dos cortes y la tensión de torsión.
y después fijarte más o menos dónde están los valores más grandes. O sea, comparás la tensión del corte ni con la tensión del corte ni en Z con el momento de torsor y te fijas cuál es el punto más solicitado. Y Es puede un ser que, ejercicio medio largo para mí. y puede ser que sin ver, o sea, solo con ver los diagramas no te des cuenta cuál es el máximo que tengas que meter números. Solo con ver los diagramas, es que no, lo que suele pasar es que, o sea, el MT como lo tenés es constante en toda la vuelta, ala, alma, todo tiene el mismo MT, tensión debido a MT, perdón. Entonces lo que tenés que ver es diagrama de corte en I, diagrama de corte en Z, y viendo el diagrama, en un caso el número va a ser 2 y en otro caso el máximo va a ser 10, como que hay bastante diferencia. ¿Se entiende lo que dije? Sí, 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 se entiende, gracias. O sea, MT son iguales y después cuando yo tengo, y mientras la gente va pensando otra pregunta, yo tengo esto es lineal, esto es parabólico y el máximo va a estar acá. Y en el otro caso, cuando tengo esto así, tengo esto y estos son dos parábolas, y estos son dos parábolas, y el máximo está acá. Acá me salió horrible, está en ese punto. Te fijas, este valor, tau max 1 con este tau max 2, el que le gane, le sumás MT. O sea, le sumás el tau de MT. Y si el máximo ahí es el 1, el que dice M1, también le tenés que sumar el de corte en Z, ¿o no? Sí, sí, tendrías que ver. No sé cómo está hecho el enunciado, a ver qué dice el enunciado. Esa pregunta para el tema de corte sería súper molesta. O sea, depende de la dirección en la que esté la tensión o cómo es la cosa. En realidad tenés que hacer eso, no te lo vamos a tomar, pero para que sepas y quede para el futuro, en el punto A tenés que calcular el tau xi y el tau xz debido a corte y le sumás el tau debido al momento torsor y no se lo sumás así. O sea, calculás tau xi, calculás tau xz. A alguno de estos dos le tenés que sumar el tau momento torsor, no sé si es en i o en z. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Bien, el tau max en realidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas dos cosas. Está bien, está Esto bien. es Y a ese le tema sumás. de teoría de estados límites, que lo van a ver la semana que viene, ¿no? ¿La otra? No, la semana que viene. Este tipo de cuestiones, falta 2 semanas para verlo. Verlo en este momento es un poco apresurado, pero formalmente es la raíz de la suma de los cuadrados. En lo que te vamos a preguntar en el examen, como mucho, te pedimos calcular cuánto valen las tensiones tangenciales. No te vamos a pedir que hagas esta suma rara de tensiones en distintas direcciones. Felipe, yo tenía las flechitas. Claro, la duda es si la flechita... Ah, no, igual acá te estoy diciendo boludeces, ¿no? No hay eso en ese, Felipe, me parece. Están Queda todos a la todo misma en dirección. I. Sí, están todos Puedes en la misma sumar dirección. también. Gracias, y Patrick, como siempre Patrick me corrige. En este caso no tengo dos, tengo una sola. Entonces es directamente la suma. Me quilombé innecesariamente. No entendí, Felipe. Si nos da que la tau máxima es la M1, Voy de se la vuelta, perdón. Sí, te entendí perfecto y ahora lo aclaro bien porque se me mezclaron las direcciones. Y en este caso, las dos suman en la misma dirección. Y les pido disculpas. Felipe, vos estabas diciendo como que, digamos, en uno era en dirección de Z y en el otro en dirección de Y, los taus. Claro. Ah. Que les puede pasar en una cosa más complicada, no les puede pasar en este caso.
O sea, tienen un corte para abajo, un corte para la derecha y el MT, que me dijeron que creo que ganaba este. Y entonces tienen esto así. Tienen que calcular, y si el que ganaba era este, tienen que también calcular este, que voy a llamar este tau 1 vertical, tau 1 horizontal, y el tau de ese punto debido a MT. Y tienen que hacer la suma de tau B más tau horizontal más tau MT que resta. Entonces hay que ver realmente si ese punto es el punto a considerar, si es este A. Y si como está restando, en realidad me tengo que ir a B, y ahora en B, sí, suma. Entonces tengo que agarrar Perdón, en esa Felipe, no sección entendí el por qué tau de resta. abajo. En A resta y en B suma, porque A es este, A es este. Y en A, MT va, la flechita va a la izquierda. Entonces tengo que agarrar, no tengo que agarrar A, tengo que agarrar B. Sí, pero lo primero que tenés que hacer es comparar si tau 1 vertical y tau 1 horizontal sumados son más grandes que el del alma. Claro, pero por eso arranqué esto diciendo, que alguien me preguntó qué pasa si tau 1 le gana a este de acá. Estaba dibujando en el otro. Y este va a llamar tau 2. Tengo que ver si tau 1 es, si tau, o sea, si la suma de estas dos cosas le ganan a tau 2. Si la suma de esas dos cosas le ganan a tau 2, el punto más solicitado es tau 1, y a ese punto le sumo MT. Lo que tengo que tener cuidado es si agarro el punto de arriba o el punto de abajo. ¿Se entendió? O no estoy siendo la persona más clara del mundo, creo? Pero si gana tau 2 también le vas a tener que sumar un tau por torsión, ¿o no? ¿Sí? Si gana tau 2, tengo que ir a C. Para. Esto va a ser así. Entonces tengo que agarrar este punto C. Y en C voy a hacer tau 2 más tau por MT. O sea, como que conviene calcular los valores máximos para cada QI, ponele, para QI, para QZ, y después también los de torsión, y fijarte cuál suma más y listo, ¿o no? Sí, sí. Siempre conviene hacer estos 3 diagramas de arriba. Eso es lo primero que tenés que hacer los 3 diagramas de arriba ordenados y correctos, y el resto es simplemente fijarte dónde está el valor más grande. Claro. Nuevamente, para mí esto sería demasiado largo para tomar en el parcial. O sea, no es difícil, pero sí sería medio largo porque tenés un corte que tenés que descomponer, que tenés que sumar el momento debido al corte, tenés que sumar eso con las tensiones tangenciales de torsión, como que se vuelve cuentoso. ¿Algún otro problema que tuvieron con algún enunciado de estos parcialitos que dejamos como ejemplo? A ver, ¿cómo eran nosotros? En Axil era una barra simplemente apoyada, perdón, una barra doblemente empotrada, todo lo contrario. Doblemente empotrada con carga y temperatura. La dificultad pasaba más que nada por el tema que tienen una carga y tienen una temperatura al mismo tiempo. Entonces, acordarse cómo juega cada cosa, la carga y la temperatura. Tenían secciones distintas, pero eso quiero creer que no debería ser tan problemático.
Y eso era el ejercicio de axil que les propusimos para practicar. El ejercicio de flexión, lo que tienen que recordar es que la carga estaba excéntrica. Como la carga era excéntrica, tenían flexión en ambos ejes. Y como tenían flexión en ambos ejes y un esfuerzo axil, tenían una línea neutra excéntrica y no coincidente con principales. Resuelven todo en principales. Diagramas de tensiones totales es la suma de los dos diagramas de flexión y el de axil. Y les queda una línea neutra excéntrica y un centro de presión también con cierta excentricidad. Eso era flexión. Felipe, una pregunta, perdón. Sí. Primero, tema de línea neutra, o sea, para el gráfico. Porque la escala que yo hago, mi, digamos, figura, para cualquier ejercicio, no este en particular, justo porque. Pero si yo tomo una escala, suponete, creo que me había dado 3 centímetros y menos 3 centímetros, creo que en Z y en I. Algo así. No se maten con los diagramas, no tiene que estar todo en escala, nos importa más que esté más o menos correcto el diagrama. O sea, vos decís porque tal vez te puede llegar a pasar que la excentricidad, o sea, tal vez esto mide, ¿cuánto mide? 120 milímetros, o sea, estos 12 centímetros, y tal vez cuando calculás la línea neutra te queda a 1 metro de distancia. No te gastes en intentar dibujar ese metro, lo que tenés que dibujar es, bueno, me cae fuera del perfil, por ahí. No estoy pensando, por las dudas, que estoy dibujando cualquier cosa, no estoy pensando en las cargas. Dibujás esto así, para que quede claro que es fuera del perfil, y decís, esta coordenada vale tanto, esta coordenada vale tanto. No tiene que estar en escala. No te pongas a medir con una Perfecto. regla. Y el centro de presión tampoco, entonces. O sea, lo ponemos donde tendría que estar, en el sector, digamos, pero no es importante. Y más o menos, claro, o sea, si vale 1 y 4 la relación, no me lo pongas acá, porque uno es más largo que el otro. Más o menos, 1 y 4, bueno, te cae por ahí. Perfecto, Y ok. haces la nota, no en escala, y listo. Pones coordenadas 1 metro, 4 metros. Una Perfecto. cosa de ese tema, de la escala y todo eso. Cuando ustedes pongan la resultante del momento, saben que la línea fue perpendicular. Y por ahí ustedes marcaron el centro de presión y no les quedó exactamente pasando, pero pongan el centro de presión sobre la línea de fuerza, porque está bien, no está a escala, pero si su línea de fuerza está así, eso es un error conceptual. O sea, está bien no estar a escala, por ahí el momento no les quedó, marquen que el momento es perpendicular a la línea de fuerza y que el centro de presión está sobre la línea de fuerza. ¿Entendió el comentario de Manu porque es importantísimo? Sí, sí. No en escala no permite que haya cosas que sean inconsistentes. Tengo que jugar la línea de fuerza junto a esos dos puntos. Y tengo una pregunta más, que haciendo un ejercicio del TP de corte, nosotros teníamos una fuerza P aplicada que nos genera, que el corte, digamos, tenía 2 apoyos en los costados, la fuerza aplicada en el medio, entonces el corte era, la fuerza era 10, el corte era 5 de un lado y menos 5 del otro. Estaba repartido entre las dos fuerzas. Mi pregunta es, o sea, estaba aplicado en el baricentro, generaba un momento torsor por no estar aplicado en el centro de corte. Mi pregunta sería, ¿el momento torsor va a ser el corte por la distancia del centro de corte o la fuerza P por la distancia del centro de corte? No sé si se entendió. Sí. Ahora voy a eso. Me detengo un segundo en esto porque pensando en los 2 segundos, esto claramente está mal, ese centro de presión, esa línea neutra que están viendo en pantalla, no tiene sentido. Y deberían poder verlo más o menos rápido. No me quise detener, no es importante en este momento porque a eso no iba la pregunta que me hicieron, pero eso ahí es un 2 simplemente viendo ese diagrama. Entonces, Porque tiene que estar en el eje de P. claro, si mi P está en la derecha, el puntito como mínimo tiene que estar en la derecha y después pensamos si tiene que estar arriba y abajo un segundo, arriba, pero de entrada tiene que estar en la derecha.
Esas cosas piénsenlas de entrada porque ahí se comen los doses que les molestan más a ustedes y a nosotros. Está bien y tal vez te tengo que poner un 2 porque te equivocaste con un signo, porque esto no tiene ningún sentido. Ahora sí, yendo a la pregunta que me hiciste del centro de corte, el momento generado porque el corte no pasa por el centro de corte, es porque el corte no pasa por el centro de corte. No me importa dónde está P, no me importa cómo es tu conjunto de cargas, una vez que calculaste axil, normal, o sea, normal, momento, corte, el momento torsor generado porque el corte no pasa por el centro de corte, es corte por distancia al centro de corte. Perfecto, gracias, Felipe. Piensen que es análogo a la excentricidad de P, justo se me ocurrió por ver este ejercicio. Es lo mismo, o sea, en lo que vos haces en flexión con el baricentro, lo haces en corte con el centro de corte. O sea, no te importa si está aplicado en el baricentro o al costado, sino que a vos en sí lo que te importa en corte es la distancia al centro de corte. Acordate que todo esto nacía porque cuando hacías esto y hacías Juravsky te daba esto y estas taus salían del corte. Y esto es lo que no cerraba. Nunca entraba en juego la carga, no sé qué carga me produjo esto. Esto es lo que tengo que corregir, entonces yo le tengo que agregar algo que me corrija esto, que me lo generó el corte, y ese algo que le tengo que agregar es este MT. Entonces, ese MT es función del corte, no es función de las cargas que me produjeron el corte. Terminan siendo función de las cargas, digamos. Es lineal, digamos. Ese momento torsor es lineal con el corte. Corte. Perfecto, Felipe, Corte. gracias. Escucho preguntas mientras anoto cosas. ¿Alguna otra duda? Y si no, seguimos con... a ver. Yo tengo una pequeña duda. Me quedé pensando con lo que acabas de decir. ¿Sí? ¿Dónde de antemano tengo que saber que está el centro de presión? Me olvidé un De poco este lado. decirlo. Borro todo esto. Si solo tenés una fuerza aplicada, o sea, si yo me olvido de esto, y me olvido de esto, y únicamente tengo esto es el centro de presión. Sí, perfecto. Si tengo la Q me va a mover ese centro de presión, pero me lo mueve para arriba y para abajo. No me lo mueve para derecha y para izquierda. Entonces, va a estar ahí, y ahora lo otro que tenés que pensar es para arriba o para abajo. Esta Q genera compresión, que es lo que tengo de este lado. En el lado de abajo me genera la compresión, entonces el centro de presión va a estar por ahí. Estoy pensando súper rápido, la idea no es que lo piensen súper rápido, no hagan esto en un parcial, pero piensen esto antes de hacer las cuentas. Piensen ese centro de presión antes de hacer una cuenta, centro de presión, ahí, línea neutra, por ahí. Después hagamos las cuentas y digamos exactamente dónde es el por ahí, pero antes de hacer una cuenta, piensen estas cosas, y una vez que tienen esto más o menos resuelto, se ponen a hacer cuentas a ver exactamente dónde pasan todas las otras cosas. Bien, esto es flexión. Siempre piensen en línea neutra, centro de presión, antes de calcular nada, antes de calcular tensiones, inclusive lo pueden pensar. Si no lo pueden pensar y no les salen, bueno, avancen tranquilo, calculen tensiones, calculen todo y después piensen a ver si tiene sentido lo que están dibujando. Felipe, una pregunta. Sí. Con lo que había dicho, no me acuerdo quién, pero con el tema de la escala de la línea neutra. Yo, por ejemplo, viste que para dar el diagrama de tensiones totales tenés que sumar
todas las tensiones que te generan, los momentos, las normales y todo lo demás. Bueno, yo no hago esa sumatoria directamente, o sea, agarro el punto donde ponerle, tracé las paralelas a la línea neutra de la sección y ahí sumo lo que me llega respecto a ese punto. Me pasa que, bueno, en este no pasa tanto, pero cuando tenía que hacer el del perfil L, por ejemplo, tenía que ver dónde tocaba el punto y a veces nada, se me confundió y no pude ver el punto ese, entonces tenía que directamente agarrar la relación de la sumatoria de las tensiones máximas. Bien, si te escucho, si te entiendo bien, tu idea vos haces esto y después no haces la suma de los diagramas. ¿No haces el diagrama total? Claro, para el diagrama total directamente agarro el punto donde en realidad toca la línea, la que, viste que trazamos líneas paralelas a la línea neutra, donde está la sección, digamos. Y bueno, y ahí el punto que toca esas líneas paralelas, recién calculo qué tensiones le llegan ahí y hago la sumatoria y bueno, ahí doy el valor que le llega al diagrama total. Bien, dame un segundo y voy dibujando lo que me estás diciendo. Entonces el eje neutro lo voy a dibujar un poco al costado porque donde lo había dibujado no me dejaba mucho lugar a... Haces esto y después trazás líneas paralelas. Y después... Si este es mi eje neutro, ese tiene un 0 y de arriba más menos. Haces esto y después calculás este punto y calculás este punto. Claro, ahí lo calculo qué tensiones le llegan. Bien. Nada, con la sumatoria en valores. ¿Está bien? ¿Y cuál es tu duda? Que me perdí en esa parte. Por el tema de la escala, digamos, porque en este caso no me pasó, pero en el perfil L de alas desiguales sí me pasó que, o sea, depende de la escala o la inclinación que tenga la línea neutra, tocaba una parte del ala o tocaba la otra parte del ala. Bien, Entonces, ahí no depende de la escala, ojo, una cosa es escala y otra cosa es inclinación. Depende de la inclinación, no de la escala. Sí, perdón, de la inclinación. La inclinación, ahí sí la puedes calcular bien, o sea, la inclinación metela bien porque no cuesta nada. O sea, cuando calculás esto, que esto esté, si querés hacer tu método, que esta relación esté bien hecha, que ahí no depende de la escala porque esta línea neutra no sé si pasa por ahí o si pasa por acá afuera, pero mete correcta la inclinación. Claro, igual el caso del perfil L sí también dependía de la escala, ahora que me doy cuenta, porque viste que como eran de alas desiguales, no sé, un lado lo podía tomar una escala y el otro lado un poquito más larga, pero no considera una escala exacta, digamos. Ah, sí, no, igual es el L, en el L sí tienes razón, pero el L es puntualmente molesto. O sea, ese ejercicio no está hecho para hacerlo con casi nada que no sea un AutoCAD. Es extremadamente molesto. Ok, igual en este caso no me pasó, pero bueno, igual es válido, ¿no? Hacer así sumatoria del punto donde corta. Totalmente. Para recordarles, el L que está hablando es esa cosa horrible. Y en esta cosa horrible, los ejes principales son esas cosas horribles. Entonces trabajar con este perfil es horrible. Y esto, si no lo haces con algún tipo de AutoCAD, te morís haciendo o cuentas o dibujos o el camino que encaren. Esto no les puede caer en un parcialito. Ni un parcial, ni un recuperatorio, ni un final para hacer cuentas. Hacer cuentas de eso, como mucho, en sus casas, optativo, para diversión personal. Bien, este es el ejercicio de flexión. El ejercicio de torsión, este era una cosa estrambótica inventada por cierta persona, simplemente para que sepan bien cómo es la torsión, cómo es la distribución de taus en cada caso.
y que piensen el tema de signos, porque esa distribución de momentos extraños es para que en algún lugar les queden signos positivos y negativos. Y la combinación de perfiles es para que sepan que acá es, me quedo mal, acá es lineal, acá es lineal, pero el 0 lo tienen acá, y acá es constante. Y después, si gira para un lado o gira para el otro, depende del signo del momento torsor. Si gira para un lado, si gira para el otro. Esto es lo más importante, o sea, no sé si lo más importante, pero que sepan que esas cosas te llevan a los 12 molestos. Hacen bien Brett y ponen ese tau y está desaprobado directamente. Esto es un desaprobado. Y lo otro que pueden probar acá es a ojo hacer un diagrama de giros y ver que ese diagrama de giros tiene que ser una suma de rectas proporcional al momento. Y esa recta puede ir para el otro lado en función de los signos de las cosas, que no los tengo calculados. En realidad los tengo calculados, lo tendría que buscar. Me parece que no debería haber mayores dudas con esto. Es tener cuidado con cómo es una distribución de taus y que el diagrama de giros es la suma de funciones lineales, y de hecho ya me equivoqué, porque yo hice 3 rectas, y no son 3 rectas, voy a un segundo al white. Tenían secciones distintas, o sea, acá tenían una sección, acá tenían otra sección, acá tienen otra sección, pero aparte, acá tienen un momento torsor. Entonces, es una recta de acá a acá, es otra recta de acá a acá, distinta inclinación, otra recta acá y otra recta acá. Son 4 rectas, el diagrama de giros, porque se hacen, el giro cambia cuando cambia la sección y cambia cuando cambia el momento. Entonces son 4 rectas y no 3, como dibujé antes. No sé si hay dudas con esto. La idea es que todos estos ejercicios, perdón, la idea es que todos estos ejercicios lo piensen antes de hacer las cuentas. ¿Te escucho? Puede ser que esa tercera recta, la pendiente, la tiraste así por tirar, porque que suba significa que tengo un momento para atrás, y no tengo ningún momento para atrás. Sí, no, tiré todas las pendientes para cualquier lugar. Okay, Si querés te la pienso. No, está bien, está bien. No, porque me había dado distinto y me quedé como medio, pero ya está. El diagrama de momentos es... ¿Cómo es el diagrama de momentos? Sube, sube, baja. Algo. A mí me habían dado todos positivos. El primero medio chiquito, el segundo más grande, después baja un poco y después termina de bajar. O sea, va hasta ahí y después así. Ahí va. Claro, pero el último creo que es más bajo, creo. Lo que sea. El tema es el tema de signos. Y con esto vas formulando tus cosas. El primero tiene que ser bastante grande porque el perfil es muy flexible. Entonces todos tienen la misma pendiente para abajo. De ese estilo, te queda un diagrama así. Exactamente. Está listo. Eso es consistente. No sé realmente cuál es la resolución. Te la puedo buscar que está en algún lugar. No, tranqui. A ver si lo tengo. Giros. Ah, no tengo los valores parciales. Las curvaturas son positivas, positiva, sí. Todos los giros son positivos. No tengo los valores parciales de cada giro para hacerte el diagrama. Bien. Y el IPN es una curvatura 10 veces más grande que el resto, como debería ser. Esto la torsión, esto la corte que ya lo hablamos, y estos son los ejercicios que les propusimos. Después hay que ver que tomamos estos ejercicios. Este es puntualmente largo, este no debería ser largo, este no debería ser tan largo, esto se puede llegar a tomar algo parecido. A mí me molesta únicamente la parte de verificar por resistencia y más con tensiones distintas, pero es un detalle. El resto del ejercicio muy tomable. Esto es tomable. Acá nuevamente lo que me molesta es poner temperatura y cargas en una estructura,
pero el ejercicio dentro de sí es tomable. El único que diría es que este me parece que es un tanto largo. El resto puede llegar a entrar cosas similares o no. Hay que recordar que Axil tiene resolver hiperestáticos y tal vez calcular desplazamientos por TTB. Flexión tiene toda esta cosa rara y tiene, por ejemplo, secciones con dos materiales y homogenización. Torsión no tiene, creo que no tiene mucho más misterio que esto en que torsión. En ese ejercicio de torsión que dice cuál hubiese sido el orden óptimo, con poner por verificación de resistencia, ya que uno no verificaba, basta como para justificar esa pregunta. Sí, igual ahí podés expandir un poco. Si decís por resistencia, el orden óptimo es poner el mayor momento con el que más resiste. Y después por, si querés... Claro, podría justificar con el momento de inercia polar, la curvatura, todo eso. Es que por eso son cosas distintas. Por un lado, vas por el lado de si vas por resistencia, entra lo que estás diciendo vos, pero si querés ordenar óptimo por deformación, entra en juego un poco la longitud también. Claro, Me parece... ¿cómo sería? O sea, por longitud, ¿tendría que darme aunque sea algún dato o no? Tenés que buscar cuál es la longitud, la suma de longitudes de cada tramo dividido el GJT. Esto es lo que tenés que comparar si querés minimizar deformaciones. O sea, te entra el G y te entra la longitud. Si querés optimizar por el lado de las deformaciones. Que no te entran si querés optimizar por el lado de la resistencia. Igual en este caso todas las longitudes son L. Pero si tengo esta cosa rara, no sé. Sí, ahí queda medio raro, es cierto. Probablemente no sea no te afecte tanto, pero sí. No sé, hay que pensar de un toque, ver los resultados y pensar de un toque. De entrada, orden óptimo por resistencia, y yo respondería a eso. Orden óptimo por resistencia es simplemente el tema de más por este lado, cómo toma cada uno. Y orden óptimo por deformación cuesta un poco más porque hay que meter el material en la longitud en el medio. Si escribís eso, ya probaste. Sin decir cuál es el orden, con esa respuesta cortita ya se nota que estás entendiendo el concepto. Sin hacer una cuenta, sin hacer exactamente el detalle. Si quiero optimizar por deformaciones, tengo que meter longitudes y materiales en el medio y empezar a ver las relaciones entre ellas. Listo, para mí está bien eso. Si tenés tiempo, expandís. ¿Sí, Gonzalo? Creo que era Gonzalo. Sí, yo. ¿Williot es tomable? Williot, depende a qué llamás Williot. Porque la gente llama Williot y tiene miedo a Williot porque se imagina cosas raras. Ahora, yo te doy esto. Yo te doy esto. Y te pido, calculame el desplazamiento de B. Quiero que lo saques por Williot. ¿Tengo que decir Williot? Desplazamiento de B es el doble que desplazamiento de C. Eso es Williot. Ok. Y desplazamiento de C lo puedo vincular con alargamiento de barra, diciendo que esta barra, o sea, ponele que esto se va para arriba con una P, lo que sube este punto lo relaciono con lo que se acorta esta barra. ¿Sí? ¿Me seguiste más o menos en la idea? Sí. Perfecto. Esto que estoy haciendo es Williot. Lo que no te pueden tomar de Williot es un Williot difícil. Que por una razón cuando alguien dice Williot se imaginan esto. Esto de acá abajo es un caso particular de Williot, pero esto también es Williot. Igual en general no te dicen tipo como en el TP, calculalo de esta forma, te dicen dame el desplazamiento acá, dame el giro acá, hazlo como quieras. Eso es totalmente cierto. Te vamos a decir, decime el desplazamiento de B, calculalo como quieras. Yo lo calcularía por Williot, pero vos calculalo como quieras al desplazamiento de ese punto. Comentario, si ahí les dan una P así y dicen que se va para abajo,
desaprobados. O sea, esas cosas, fíjense. Después, en el de torsión, también una afilada para aclarar, fíjense que les dan el C, el J, todo eso se lo dan, porque ese me lo tomaron a mí, me acuerdo, y amigos míos tipo se pusieron a calcular el JT, el C, todo eso, gastaron tiempo en eso, en el cual se tenían un montón de cuentas que se podían equivocar. ¿Para qué? Para demostrar que lo saben calcular. Nadie le importa. Si les dan el dato, úsenlo, miren bien eso, qué datos les da y qué no, para no perder tiempo o equivocarse en cuenta por boludeces. Clave. Tengan las tablas a mano. Es muy probable que no le demos el dato, les digamos, esto es un tubo, esto es un IPN, anda a buscarlo a las tablas de perfiles. Para que justamente el enunciado no sea eterno, te voy a decir IPN 240, no te voy a poner los datos del IPN 240. Tenés las tablas, abrite el PDF de las tablas. Lo Sí, mismo con un sería tubo. el área media, ¿no? El área contenida por la línea media del tubo 3. Sí. Y JT es la integral esa fea que involucra la integral de espesor en las distintas longitudes. El tubo está en tabla también. Esto de acá es 2 veces, es 1 sobre 2 omega algo, ¿no? No es un 4, no me acuerdo cómo era. Ese es para el tau y para el J creo que es 1 sobre 4 el área media al cuadrado. Claro, lo que yo digo es que tau, y acá ayúdeme, gente que está estudiando para que se me está haciendo un lío con la lapicera. Gente que está estudiando, ayúdenme. Yo estoy solamente en esta materia hace un par de años. Oh, no. Es algo así la cuenta, ¿no? Sí, eso sí. Va por unidades la que sea. Esto es C. El que está ahí abajo. Ahora, después, la curvatura es MT sobre JT por G, donde JT era la integral horrible vamos a hacerla bien. No me acuerdo estas cosas de memoria. Es tipo 4 omega sobre algo por la integral de 1 sobre el espesor diferencial de L, algo así. Omega cuadrado. Sí, con un cuadrado por ahí, no sé dónde va. Bueno, eso es JT. Creo que está mal lo que estoy escribiendo. 80% segura que eso está mal. Pero bueno, la cuenta esa bien escrita, eso es el JT que les daban acá. Esto es SJ y es S. Felipe, una pregunta. ¿El seno sería solo lo de abajo en vez de 1 sobre eso de abajo? Porque El C solo lo de abajo. centímetros cubos. Ah, Sí, listo. Fíjate que arriba lo puse tal vez un poco más claro. Esto, lo que circulé ese. Tengan tablas a mano. Creo que la única tabla que necesitan es tabla de perfiles. Porque nos ahorra, por un lado, darles datos y en segundo lugar nos asegura que ustedes saben usar tablas y tienen todos los datos para confundirse si no saben usar tablas. Acuérdense de la sección media para corte, por favor. Pero no se pongan a calcular eso. Ah, sí. Todas las tablas tienen el momento estático máximo, que lo llaman momento estático de media sección. Y no se confundan las distintas maneras de llamar al momento estático, SQ o lo que fuese. Inclusive las tablas también, si van a flexión, tienen el W en tabla. Dudita. Para el de sección 3, si tuviesen espesores distintos, el tau la tensión máxima sería para el espesor, primero el espesor, ¿no? Me perdí, ¿vas de vuelta? Perdón. Para la sección 3, si tuviesen espesores distintos, la tensión máxima va a ser para el de menor espesor. Sí, porque tau por espesor es igual constante. Entonces, menos espesor involucra más tau. Perfecto.
Otro comentario más, perdón. Dale, dale. Tipo, no se manden, si el coso de corte está aplicado en el, o sea, si se le genera un momento torsor, no se manden de una a decir que el máximo tau está en el medio, porque por ahí cuando lo sumás ya no está en el medio. Que pasaba de hecho con un ejercicio del TP que me acordé porque lo corregí ayer, que el máximo les daba en el ala, el total, pero cuando hacen el de Juraski solo les dan el alma. Entonces, tengan cuidado con esas cosas, no se manden como caballos a decir, siempre da máximo en el eje neutro. Sí, y esto lo quiero enfatizar por lo que dije acá. En este caso buscamos el máximo tau únicamente del lado de corte, porque este espesor es igual a este espesor. Que no es el caso de esta sección. Este espesor no es igual a este espesor. Tienen que tener cuidado con esas cosas. Entonces, el MT de este punto es distinto, la tensión debido al torsor del ala es distinto a la tensión debido al torsor del alma. Y no tienen que olvidarse de eso.